Entonces, como había estado explicándoles, el tratamiento oncológico, o sea, la medicina oncológica, son varias las especialidades que van a entrar a ser parte de lo que es el tratamiento oncológico, ¿no? La cirugía oncológica, que va a dar un tratamiento loco-regional, es decir, no solamente a nivel de lo que es donde se ha iniciado el cáncer, es decir, en el nivel local, donde está la tumoración, sino también a nivel de su diseminación regional, generalmente a los ganglios o estructuras vecinas. Entonces, la cirugía oncológica se distingue porque vamos a dar un tratamiento local y regional, ¿ya? Y generalmente es la que mejor tasa de curación se presenta con este tipo de tratamiento. Pero la cirugía oncológica puede tener, dependiendo del estadio, una intención curativo-paliativa. Otra de las especialidades que tiene que ver con lo que es el tratamiento oncológico es la radiooncología, que al igual que la cirugía va a dar un tratamiento local y regional, ¿ya? Estos tratamientos muchas veces se va a dar después de la cirugía para completar el tratamiento o, o también se puede dar antes de la cirugía para hacer posible la resección de tumores que inicialmente son inoperables. Igual que la cirugía oncológica puede tener intención curativo-paliativa. Se puede dar radioterapia para el dolor, por ejemplo, ¿no? Para calmar el dolor. La otra especialidad, que es la oncología médica, va a dar, como había manifestado, un tratamiento sistémico, que va a ir a todo el organismo, y dentro de ellas son pues varias ramas que tienen que ver quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, ¿ya? Y esto es un tratamiento que puede ser por vía oral, por vía parenteral, etcétera. Igual, el tratamiento puede ser con intención curativo-paliativa. Ahora tenemos anticuerpos monoclonales, trasplante de médula ósea, medicina de precisión, donde se ya dirige el tratamiento para los trastornos genéticos. Todo eso es lo que ahora estamos, tenemos, ¿no? Entonces, este es el resumen de lo que acabo de decirles, en donde tenemos las tres especialidades básicas: cirugía oncológica, que a su vez esta puede ser convencional, que hacemos cirugía abierta, mínimamente invasiva, donde hacemos por laparoscopía, o cirugía robótica, ya se hace mucho también, otro tipo también de tratamiento con criocirugía, láser, etcétera. El radiooncología, que es el tema que vamos a tratar dentro de un momento, y la oncología médica, donde da quimioterapia, si es antes de iniciar el tratamiento, neoadyuvante, después del tratamiento quirúrgico, adyuvante, o también para las metástasis. Y finalmente las terapias dirigidas, medicinas de precisión, etcétera. La radioterapia, a diferencia de lo que es el tratamiento quirúrgico, donde con la cirugía podemos lograr alrededor del 60% con cirugía podemos lograr hasta del 50 al 60% de curación. Con radioterapia podemos lograr una curación del 25 al 30%. ¿Ya? Del 25 al 30% vamos a lograr curación mediante radioterapia. Sin embargo, ¿a quiénes vamos a dar radioterapia? ¿A todos los pacientes? No, solamente necesitan alrededor del 50% de los pacientes van a necesitar radioterapia. De este 50% se va a lograr la curación con radioterapia del 25 al 30%. Entonces, eso es cuando hablamos de intención curativa. Pero también hay, como había manifestado, la intención paliativa de la radiación, que se puede dar en los casos en que hay, por ejemplo, sangrado excesivo, se le da de alguna tumoración, se da radioterapia, mucho dolor, se da radioterapia, etc. Entonces, estas son las indicaciones que tenemos para la radioterapia. Como he dicho, intención curativa, intención paliativa, tratar los síntomas, lo cual va a mejorar la calidad de vida. Y en algunos casos tenemos, por ejemplo, tumores que en el momento son inoperables, lo cual significa que no, en este momento no se pueden operar, pero si le damos radioterapia, puede mejorar la
posibilidad de curación, pues de cirugía, porque va a disminuir el tumor, lo va a hacer más accesible, etcétera, ¿no? Entonces, la radioterapia nos va a permitir un control local y regional. Cuando es con intención curativa, hemos visto que la radioterapia puede ser radical, y radical significa que se va a dar dosis máximas, y además no solamente vamos hablando de los tipos de radioterapia, que es lo que vamos a ver más adelante, se va a asociar el término radical. O puede ser un tratamiento adyuvante, por ejemplo, después del tratamiento con cirugía. De la parte de cirugía paliativa ya hemos hablado, y esto es bueno, esto es el cáncer y COVID, que simplemente es una introducción. Pero en todo caso, en la presentación que ustedes tienen está mucho más detallado, y lo que quiero recalcarles es que en la parte de radioterapia, nosotros vamos a dar tratamiento con una radioterapia a distancia. ¿Qué significa eso? Cuando es a distancia, estamos hablando de lo que es teleterapia, o una radioterapia que se da sobre el mismo lugar donde se encuentra el tumor. Se coloca unas agujas al tumor, o se coloca en las cavidades la radiación, que es la radioterapia intracavitaria. Esto se llama braquiterapia. Entonces, la radioterapia se puede dar en dos formas, ¿no? Teleterapia y braquiterapia. Cuando se combinan ambas, estamos hablando de radioterapia radical. Por ejemplo, en el caso de cáncer de cuello uterino, para tratar el cáncer, tenemos que dar teleterapia, es decir, radioterapia a distancia, generalmente 30 centímetros de distancia del tumor, y va a abarcar, por ejemplo, la zona, toda la pelvis y el trayecto de los linfáticos a nivel pélvico y paraórtico, como una Y vertida. Eso es lo que es la teleterapia. Y la braquiterapia se coloca vaginalmente unos dispositivos en el cuello del útero que van a producir radiación en el mismo sitio, es decir, se llama braquiterapia intracavitaria, y cuando se da para el caso de cáncer de cuello uterino, el tratamiento completo, teleterapia y braquiterapia, estamos hablando de radioterapia radical. Ahora, la braquiterapia, que es la radioterapia local, también puede ser braquiterapia de baja tasa de dosis o de alta tasa de dosis, high dose rate, la HDR. La radioterapia de baja tasa de dosis se coloca elementos radiactivos como por ejemplo, el radium que tiene una vida media de 5.000 años. Entonces se coloca en unas pastillas de radium en el cuello del útero, y el paciente está recibiendo radiación por 48 a 72 horas hospitalizado. ¿Por qué? Porque libera dosis bajas de radiación, por eso se llama baja tasa de dosis. Pero lo que estamos haciendo ahora, y que hay en el hospital Goyeneche, que es el único que tiene en Arequipa el tratamiento con alta tasa de dosis, es el cual hay radiación que se va a liberar a dosis altas, y el paciente está 5 minutos. En lugar de estar 3 días hospitalizado, en 5 minutos pasa la radiación, y eso es a base de iridium o cesio. Y que el iridium tiene una vida media de 30 días, el cesio una vida media de 90 días, y el cobalto, que es lo que hay en el Hospital Goyeneche, tiene una vida mayor. Entonces, la braquiterapia de alta tasa de dosis, dependiendo del radiactivo, de la sustancia radiactiva que se use, va a también ser los costos. Entonces, hay casos en los cuales la braquiterapia de alta tasa de dosis es muy caro. Por ejemplo, si vamos a usar iridium, cada 30 días hay que estar renovando las fuentes radiactivas. Sale carísimo. Mientras que el cobalto, que tiene más de un año de vida media, entonces ya pues tenemos que con estas cargas fuentes radiactivas se puede tratar muchísimos pacientes, ¿no? Y en el caso de lo que se usaba antes, la baja tasa de dosis, pues no se gastaba nada, puesto de que, como les dije, la fuente radiactiva que se usaba para la baja tasa de dosis, que es el radium, tiene una vida media de 5.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una radiación muy baja y demora más días en el tratamiento. Sin embargo, es mucho riesgo usar esto. Todavía se usa en algunos países, ya a nivel mundial se
se está descartando el uso del radium. ¿Por qué? Por el largo tiempo de vida. Entonces ocurre de que a veces se pierden unas cargas radiactivas que son pequeñas fuentes, casi digamos de grosor de una mina, no, de la carga de lapicero, de las minas esas, ese grosor son más pequeñitas. Se pierde una carga, no para el Estado hasta encontrar esa carga, ¿no? Por ejemplo, ocurrió hace muchos años atrás que en el Hospital de Neche se perdió una carga y desde Lima vino el INE, el Instituto de Energía Nuclear, con sus grandes detectores que hay a localizar la carga y la encontraron en el botadero de basura, ¿no? Fuera de Arequipa. Se fue con la ropa. Entonces, hasta no encontrar la carga, no para, porque es peligroso tener fuentes radiactivas. Y no solo eso, ahora con el atentado del 11 de octubre que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, ellos han tomado a a la, a todas las instituciones de América, el Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, con apoyo de las institutos nuclear a nivel mundial, de energía nuclear y atómica, tienen un registro de todos los sitios donde hay fuentes radiactivas. Dentro de ellos, por ejemplo, el Hospital Goyeneche, y ellos mismos han colocado, está monitorizado todo el ambiente con cámaras y alarmas, y han instruido a los policías y todo cuando suena la alarma qué es lo que tienen que hacer para que puedan evitar de que haya robo, digamos, de estas fuentes de radioactividad. Entonces eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, en resumen, la radioterapia es un tratamiento loco regional que se va a dar a lo que es el tumor y a sitios cercanos de diseminación, como pueden ser los ganglios linfáticos o también los órganos vecinos a donde se ha extendido el tumor. La radioterapia tiene dos formas de darse. Uno que es teleterapia, que es radioterapia a distancia, a 30 centímetros, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, también eh, con cobalto, y hay máquinas modernas para dar cobalto, o los aceleradores lineales, ¿no? Y la braquiterapia, ya les hablé que es de baja tasa de dosis y de alta tasa de dosis. Fundamentalmente esto es lo que se puede hablar de lo que es la radioterapia, como un resumen, ¿no? Tienen que asistir a la clase que se les ha enviado y ahí está incluso los principios de la radioterapia, cómo actúa y todo eso para que tengan conocimiento. Ahora vamos a tratar todas las clases y el tiempo no es pues muy amplio, ¿no? Bueno, que en vista de que estamos en una pandemia, simple y llanamente esto es para que sepan que en todo el mundo la pandemia del COVID ha afectado el tratamiento del cáncer. Se ha encontrado, pues, de que, por ejemplo, en los primeros meses del año pasado, donde la pandemia estaba recién comenzando a surgir y había la primera ola, se tuvieron que tomar medidas de prevención para evitar el contagio de los pacientes, así como del personal de salud, lo cual, con las medidas tomadas, se ha hecho se han realizado algunas guías con las cuales se ha tenido que disminuir el tratamiento de los pacientes con cáncer y solamente aquellos que con urgencia necesitaban tratamiento porque la enfermedad avanza muy rápido, se les admitía, ¿no? Incluso se hacía unidades COVID como unidades no COVID, etcétera. Y en los casos de cirugía, por ejemplo, ha habido casos en los cuales se ha tenido que retrasar la cirugía por los problemas de aerolización de las partículas de COVID, dándoles tratamientos alternativos, hormonoterapia, quimioterapia, por algunos meses, mientras se podía volver nuevamente al aspecto quirúrgico. Y así ya se han hecho estudios que para volver a la normalidad, tratar a todos los pacientes con cáncer desde el punto de vista quirúrgico para que puedan ser operados, van a pasar como 18 meses para volver a la normalidad. Pero como estamos, la situación va a ir
persistiendo por largo tiempo. De igual forma, por ejemplo, en oncología, el servicio de cirugía oncológica del Hospital de Leche, ya tenemos un acúmulo de pacientes de 2 meses para dar un turno para una cirugía. ¿Ya? Entonces, así, esto es todos los problemas que nos ha traído el COVID, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el otro tema. Si tienen alguna pregunta o si no, dejamos las preguntas para después, como deseen. ¿Sí? Después. Ya. Entonces, aquí tenemos que es importante considerar que desde el punto de vista nutricional, también tenemos algunas formas de prevenir el cáncer, ya que tenemos que algunos alimentos que se pueden consumir pueden ocasionar carcinógenos, los cuales con los años pueden llevar al desarrollo en sí de casos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho estudios y se ha determinado que la tercera parte de las muertes por cáncer se deben justamente a factores de nutrición, es decir, a nuestros estilos de vida. Se han hecho varios estudios, como ven ahí, casos controles de cohorte, y donde se ha visto pues de que hay algunos elementos que tienen carcinógenos naturales, otros que inhiben la carcinogénesis, tienen antioxidantes, fitoquímicos, algunos otros promueven o potencian la carcinogénesis, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, desde ese punto de vista, los alimentos, o sea, nuestros estilos de vida pueden hacer que tengamos demasiado insumo de carnes rojas, por ejemplo, lo cual va a llevar al incremento de grasas, y estas grasas pueden, ya sabemos, aumentar el sobrepeso, es decir, elevar nuestro índice de masa corporal, llegar a la obesidad, y todo esto ocasionar que haya una relación de la obesidad, del aumento de peso, el sobrepeso con ciertos cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, de colon, de riñón, ¿no? Y si a esto asociamos baja actividad física, lamentablemente este es un factor de riesgo para cáncer en general. Entonces, dentro de las etiologías del cáncer, de los factores etiológicos, son múltiples. Simplemente voy a decir que el 70% de las causas de cáncer son prevenibles. Es un 30% de causas que no podemos prevenir. Por ejemplo, no se puede prevenir la edad, porque a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. El sexo es otra causa que tampoco se puede prevenir, ¿no? Entonces, si a estos asociamos algunos factores genéticos, hereditarios, son los factores que no se van a poder prevenir. Pero por los demás, factores dietéticos, factores de actividad física, factores medioambientales, pueden prevenir el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, que tienen que ver con ello hasta la forma de preparar los alimentos o de conservarlos, ¿no? Todo esto hace que pueda desarrollar, tener algunos carcinógenos. De acuerdo al código de frutas y verduras, hay unos códigos por colores que se permiten ver, por ejemplo, de acuerdo al código, que eso se usa mucho en Estados Unidos, las frutas, por ejemplo, con color, de color naranja, amarillo, tienen más etocritosantinas, o sea, flavonoides, que son fitoquímicos que sí nos van a ayudar a prevenir el cáncer, como los frutos rojos que contienen licopeno, y cuáles son los tomates, etcétera, ¿no? Entonces, para prevenir el cáncer, mediante la dieta, se tiene que tener una dieta fundamentalmente en base a frutas y verduras, ¿no? Aumentar nuestro consumo, y eso significa que tenemos que adaptarnos a comer esto. Y en Estados Unidos existe la promoción de lo que es el Falla Day, o sea, 5 al día, 5 raciones de frutas o verduras al día. En el desayuno se puede comer una fruta, a media mañana otra fruta, con el almuerzo una ensalada,
¿no es cierto? A media tarde otra fruta y en la noche de repente alguna ensalada de frutas, etcétera. La idea es que 5 veces al día hay que comer raciones para poder prevenir el cáncer. Es el Falle Day, que incluso es promocionado por los mismos agricultores porque les conviene que tener estas tipo de digamos, promoción, porque también está en que ellos van a vender más de sus productos, ¿no? Eso deberíamos hacer aquí en Perú, o sea, que los mismos agricultores promuevan esta cultura de prevención del cáncer. Las ingestas de grasas, ya sabemos, sí está relacionada con el incremento de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, pulmón, próstata, ¿no? Es decir, si comemos muchos polladas, salchipapas, anticuchadas, parrilladas, todo esto va a hacer que incrementemos nuestro consumo de grasas y finalmente, por el metabolismo de las grasas, van a terminar en estrógenos, que van a hacer aquellas grasas saturadas que van a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Otras, entonces, cuando nosotros ingerimos demasiados alimentos que tengan energía, nos van a producir mucha energía, que tengan muchos azúcares, deberíamos compensar este exceso de energía o consumo de energía con la actividad física, con la idea de que se elimine pues el exceso de energía, que sí va a estar asociado como un factor de riesgo para cáncer, ¿no? Y sobre todo, como había manifestado en el caso de las mujeres, si consumen muchas grasas, y sobre todo son posmenopáusicas, debería asociarse una actividad física, por lo menos caminar 30 minutos diarios, ¿no? Esto significa que a la semana, si hacemos un ejercicio de 30 minutos diarios, es suficiente, pero no es un simple caminar, ¿no es cierto? Tienen que caminar de una forma más o menos ágil para que se pueda producir el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ahí recién estaríamos diciendo que sí está siendo efectivo nuestra caminata de 30 minutos diarios para el consumo de energías. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo. ¿Para qué tipo de cánceres? Miren, ¿qué cánceres podemos tener con el cáncer de mama, colon, endometrio? Todos estos son factores de riesgo que nos puede llevar por el exceso de sobrepeso y que tiene que ver mucho finalmente, con la predisposición de algún tipo de hormonas, etcétera, que se producen por el exceso de grasas. En cuanto a las proteínas, como las carnes, ya dijimos, también van a producir, vamos a tener alta dietas, no solamente proteicas, sino en grasas. Y como hemos visto, son factores de riesgo, las carnes rojas, sobre todo para algunos tipos de cáncer. Cáncer, por ejemplo, las carnes ahumadas, saladas, nos van a llevar a, a la aparición por la presencia de las nitrosaminas de cáncer de estómago. Entonces, disminuir las carnes rojas y aumentar el pescado, donde haya otro tipo de grasas insaturadas. Las fibras, ya hemos dicho que sí es importante para la prevención, sobre todo en cáncer de colon, puesto de que nos van a hacer que nuestra motilidad intestinal aumente y tengamos una evacuación diaria de las heces, ¿no? Mientras más tiempo los residuos permanezcan en el colon, van a producir más carcinógenos. Y si nosotros no comemos fibras, eso va a ocurrir, el estreñimiento, que con el tiempo puede llevar a la aparición de lesiones a nivel de colon, de recto. Entonces es importante agregar frutas y fibras en nuestra alimentación, que son sobre todo las verduras, ¿no? Ya hemos dicho que a todas estas recomendaciones dietéticas hay que agregarle 30 minutos de caminata diaria, ¿no? Y generalmente no es necesario dar suplementos de vitaminas, excepto si hablamos de mujeres en la posmenopausia o donde nos va a
donde va a ser necesario dar sobre todo antioxidantes. El otro tema, todos estos temas están desarrollados de forma más detallada en lo que se les ha enviado, y aquí estamos haciendo, como digo, un resumen de las 4 clases, ¿no? El cáncer, como había manifestado, es una enfermedad que nos permite eh, tener en cuenta de que tiene múltiples factores de riesgo. O sea, el cáncer es multifactorial. Cuando alguien, un paciente me pregunta, dice, doctor, ¿pero por qué me apareció el cáncer? ¿Por qué a mí, que esto y que el otro? La gran mayoría de veces no podemos dar una respuesta concreta, porque el cáncer tiene múltiples factores que van a originar. Entonces, muchos tienen que tener relación, por ejemplo, con los genes o con cuestiones ambientales, etcétera. Entonces, no podemos dar una respuesta concreta. El cáncer puede ser o es multifactorial. Y así como es multifactorial, el tratamiento también es multidisciplinario. Y es lo que hemos visto en la primera charla que hemos dado, ¿no? ¿Qué significa? De que se tiene que ser tratado por múltiples disciplinas, no solamente la parte quirúrgica, sino también la parte médica y la radioterapia. Ahora, dependiendo de los sitios donde se origina el cáncer, cada cáncer va a tener un diferente nombre. Si es en las glándulas, diremos adeno, ¿no? Si es en el cartílago, condro. Por ejemplo, adenocarcinoma, condrosarcoma. Hemangio, sarcoma si es de los vasos, ¿no? Melanoma en el caso de que fuera de piel, etc. Como ya manifesté anteriormente, el cáncer tiene 2 características importantes. La pérdida de la apoptosis, es decir, de la muerte celular programada. Al perder la apoptosis, que la célula tiene un ciclo que cumplir, entonces va a llevar a a que se multiplique todas las células, como vemos acá. Entonces acá hay un control normal. Sin embargo, acá cuando se pierde la apoptosis hay un crecimiento desordenado de las células. Eso es una de las características del cáncer, la pérdida de la apoptosis, o sea, pérdida del control normal. Normalmente las células muertas se van eliminando y hay un crecimiento progresivo, migración celular desde la base hacia la parte superficial, estamos hablando de la epidermis, por ejemplo. Esto es un crecimiento normal en las células. Se regula por la apoptosis, o sea, las células están programadas para morir en determinado tiempo. ¿Cierto? Sin embargo, en algunos casos, cuando ya se comienza a perder, ya se perdió este control que tienen cada célula de morir cuando deben morir, entonces comienzan a proliferar, porque su tiempo de morir pasa y se comienzan a crecer en forma desordenada. Y aquí tenemos la membrana basal. Si no atraviesan la membrana basal, estamos hablando de lesiones premalignas. O cáncer in situ, por ejemplo, que también es una lesión premaligna porque no atravesó la membrana basal del epitelio. Cuando atraviesan la membrana basal, ya hablamos de microinvasión o invasión. Ya es mucho más porque ya es un cáncer invasivo y hay riesgo de diseminación porque se pueden ir a los vasos sanguíneos por donde va a ocurrir la segunda característica del cáncer, que es la capacidad de metastatizar, es decir, dar metástasis a distancia. ¿Y cómo las células cancerígenas se van a ir a distancia? A través de los vasos sanguíneos, como hemos visto, o a través de los linfáticos. Si tenemos un melanoma, por ejemplo, aquí puede ir a dar enfermedad al cerebro, al hígado, que están viajando a través de diseminación linfática, es decir, tenemos una diseminación hematógena, perdón. Ahora, cuando las células tienen un crecimiento de repente mayor de lo normal, pero mantienen su regularidad, como en este caso, estamos hablando de hiperplasia. Entonces hablamos de tumores benignos. ¿Por qué? Porque todas las células, si bien es cierto que es un tumor, pero todas las células son normales. Esa es la hiperplasia. Sin embargo, si dentro de estas células más ya comenzamos a notar un desorden, como aquí, entonces estamos hablando de lo que es la displasia, ¿no es cierto?
Entonces, las displasias, tenemos crecimientos aquí ya desordenados, anormales. Y cuando ya comienza estas células aumentan en cantidad, tenemos el carcinoma in situ, que les he dicho es una lesión premaligna. ¿Por qué? Porque no atraviesa la membrana basal que está aquí. Pero si ya atraviesa la membrana basal, ya estamos hablando de cáncer invasivo. Entonces, esas son las características. Entonces, las características fundamentales del cáncer, capacidad de metastatizar y la pérdida de la apoptosis, fundamentalmente. Acá, bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, a ver si logramos avanzar. El tumor, bueno, el cáncer tiene relación con su estadio, es decir, con las etapas del tumor. Por eso nosotros decimos que el cáncer, como les había manifestado inicialmente, no solamente podemos decir, pues, cáncer de cuello uterino. No decimos cáncer de cuello uterino, estadio clínico 1, 2, 3, 4. Cada estadio va a tener una forma diferente de manejar. Y como vemos acá, la sobrevida a un mayor estadio al momento del diagnóstico inicial es menor. Si tenemos en etapas iniciales avanzadas, se acerca casi al 100% de curación, pero la sobrevida en estadios más avanzados es mínimo. Entonces, tenemos que detectar el cáncer en etapas iniciales, avanzadas. Para esto, tenemos diferentes métodos de despistaje, screening, que es que nos permiten la detección del cáncer. En el caso del cáncer del cuello uterino, por ejemplo, como método de despistaje tenemos aquí el Papa Nicolau, que es el clásico, fue el gold estándar método para la prevención de cáncer de cuello uterino. Ahora el cáncer de cuello uterino se detecta mediante la tipificación del papilomavirus, la inspección visual por ácido acético y en tercer lugar, el Papa Nicolau. Para la detección de cáncer de colon tenemos a ver, vamos a ver, el test del Guayacol, que es el heces, sangre en heces, que nos va a permitir detectar lesiones microscópicas en las cuales, ahora vamos a ver un ratito, si acá regresa, ¿no es cierto? El test del Guayacol o del sangre oculta en heces nos permite detectar si hay sangre en las deposiciones. Y esto ocurre, puede deberse a que hay algún tumor que está sangrando. Entonces, si encontramos en este test que es el T-Venom, que es el test de T-Venom positivos, hay que ir a la colonoscopia para que ya lleguemos al diagnóstico. Una vez que se hacen estos procedimientos, ya para llegar al diagnóstico tenemos que tomar la biopsia. Entonces la biopsia nos permite llegar al diagnóstico. Mientras tanto, lo antes que es sospecha, es simplemente despistaje. El T-Venom, el Papa Nicolau, la tipificación de son sospechas de que hay una lesión premaligno maligna. La biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico de cáncer, donde ya el patólogo va a ver las muestras, que pueden ser, como hemos dicho, lesiones que pueden tener variaciones en la citología, los núcleos grandes, el volumen plasmático, cambios en el tamaño de las células, desorganización de las células, y de igual forma crecimiento desordenado, etcétera, que nos van a llegar al diagnóstico de cáncer. Ya desde el punto de vista citológico, patológico, ya el patólogo nos dirá de qué se trata. Ahora, ¿cómo es que se produce el cáncer? Ya les dije, el cáncer es multifactorial, no es una sola causa. Pueden deberse a algunos virus o bacterias. Pueden ser debido a sustancias químicas o a la radiación, la herencia, la dieta o las hormonas. Entonces, de todo esto, nos hemos dado cuenta de que el cáncer tiene distribución regional a nivel mundial, debido a los estilos de vida. Ya les dije que el 70% de las causas de cáncer se originan de acuerdo a sus estilos de vida. ¿Cierto? Por ejemplo, en países como Japón, la primera causa de cáncer es cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque los japoneses comen comidas crudas, carne salada, ahumada, entonces causa de cáncer de estómago. En Estados Unidos ya la comida es más
occidental, como la que comemos a veces, que es comida chatarra, ¿no? Nuestros sándwiches, nuestros pollo papas, etcétera. ¿Qué nos va a llevar a eso? Bajo, o sea, alto en proteínas, carnes rojas y bajo en fibra. Nos va a llevar al cáncer de colon. Entonces, en Japón, la primera causa, cáncer de estómago. En Estados Unidos, cáncer de colon. Pero entonces, como en Japón la primera causa de cáncer era cáncer de estómago inicialmente, al comienzo, años atrás, décadas atrás, se pensaba de que entonces debería ser pues algo racial, algo genético, que los japoneses tienen más tendencia por su raza a tener cáncer de estómago que aquellos que no era así. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente no es así. Se hizo un estudio en las familias japonesas que se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Y qué fue el resultado de este estudio? La primera generación de japoneses, eh, eh, la primera generación, como vamos a ver aquí, de japoneses, a ver si puedo lograr retroceder, tenían, lógicamente, sus costumbres eran igual que en Japón. Comían comidas crudas, carnes crudas, saladas, ahumadas, y seguían teniendo como primera causa de cáncer, cáncer de estómago. Sin embargo, los descendientes de los japoneses, ya de la segunda, tercera generación, ya adoptaron estilos de vida norteamericanos. O sea, comían comida chatarra. ¿Y qué se encontró? En aquellos japoneses descendientes, la primera causa de cáncer era cáncer de colon. Es decir, que se demostró que no era genético el cáncer de colon, sino era el estilo de vida. Igual forma, la primera causa de cáncer por el uso del tabaco es cáncer de pulmón. Y la primera causa de muerte a nivel mundial, ha cambiado ahora, antes era el tabaco, ahora es cáncer de mama, pero sigue siendo el tabaco la primera causa de cáncer de pulmón, pero no solamente afecta al pulmón, también afecta otros órganos, como por ejemplo, hemos dicho, cáncer de cuello uterino, aumenta el riesgo de hasta 4 veces, cáncer de riñón, cáncer de esófago, de vías respiratorias, o sea, no solamente el tabaco va a afectar eso. Ahora, ¿por qué? Porque tienen como más de 40, 50 sustancias del humo del tabaco, dentro de ellas muchos que son componentes de la lejía, de lo que limpiamos los pisos, entonces, etcétera, que van a llevar pues a cáncer, ¿no? Una persona que deja de fumar, fumadora crónica, recién va a recuperar su riesgo, igual que aquella persona que nunca fumó después de haber dejado 20 años de fumar. Por lo tanto, el fumador tiene que dejar de fumar hoy, no decir este fin de semana dejaré mi último cigarrillo y recién dejar pasar el tiempo. No, porque son 20 años que tienen que pasar para que pueda tener el mismo riesgo que aquel que nunca fumó. Otros factores de riesgo tenemos la radiación, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en Arequipa la radiación es muy alta porque la capa de ozono está disminuida y la radiación UVB, o sea, la radiación ultravioleta B, es la que va a penetrar en las células de la piel y ocasionar cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Y es importante entonces prevenir de la radiación. En horas punta, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, usar bloqueadores solares, usar sombreros o protegerse del sol, ¿no? Y eso es lo que le dije, que pasan 20 años hasta el tiempo en cual un fumador que deje de fumar tenga el mismo riesgo de aquel que nunca fumó. Entonces hay que dejar de fumar ya. Ahora, también hay algunos cánceres que se producen por virus. O sea, viene a decir, entre comillas, es contagioso. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el virus de Epstein-Barr, que va a ocasionar carcinoma nasofaringio, el HPV o PBH, que es el papilomavirus humano, que se encuentra presente en el 99.8% de los casos de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se transmite el papilomavirus humano? Mediante las relaciones sexuales. Por lo tanto, podemos decir que cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual. El SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también está relacionada con algunos tipos de neoplasias como el sarcoma, etc.
el virus de la hepatitis B nos puede llevar a un hepatocarcinoma, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Dentro de las bacterias, también tenemos algunas que van a llevar a cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que nos va a llevar a cáncer de estómago. Y muchos se le hacen un examen de Helicobacter pylori y van a tener, y hay que tratarse adecuadamente, porque con el tiempo puede llevar a la aparición de lo que es cáncer de estómago. Y dentro del cáncer de estómago tenemos que tener en cuenta que hay que distinguir la enfermedad ulceropéptica duodenal que va a producir hipercloridria. La hipercloridria va a llevar a la aparición de una enfermedad ulceropéptica duodenal. La hipocloridia o acloridia, o sea, baja de producción de ácido por las células parietales del estómago, de ácido clorhídrico, nos va a llevar a la aparición de cáncer. Y la Helicobacter pylori lleva a la acloridia o hipocloridia, por eso se relaciona con el cáncer de estómago. Entonces, la gran mayoría de causas de cáncer, más del 70%, son prevenibles. Lo que no es prevenible son los cánceres hereditarios, que de los cánceres hereditarios son menos del 5% de los cánceres que no se pueden prevenir. Por ejemplo, en el cáncer de mama, el factor hereditario está presente en aquellas que tienen los genes BRCA1 y BRCA2. ¿No? Entonces, tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama. A diferencia de aquellas personas que no tienen, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen familiares con cáncer de mama tienen 4.5 veces más riesgo de tener cáncer de mama si el familiar es de primer orden, ¿no? De primer grado. Si el familiar es de segundo grado, el riesgo baja a 2 veces. Y si el familiar tuvo cáncer de mama, por ejemplo, antes de la menopausia, su riesgo se duplica. Entonces, hasta eso tiene que ver mucho. O sea, la herencia es un factor de riesgo para determinados tipos de cánceres, pero es un factor de riesgo no modificable, no lo podemos modificar aún, y es menos del 5%, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas condiciones que van a producir algún cáncer hereditario, ¿no? La poliposis adenomatosas familiar, cáncer de colon, de recto, la enfermedad ósea del Pallere en el hueso, etc. Entonces, los genes pueden sufrir noxas a través de la radiación, de virus, sustancias químicas, y al tener algún cambio en nuestros cromosomas que van a llevar a la aparición de cáncer. Pero también puede haber factores genéticos que son ya hereditarios que no se pueden prevenir. Y bueno, eso ya es lógico entender de que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, y eso es lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, el cáncer, al tener un crecimiento desordenado, va a producir muchas citoquinas, proteasas, fibroblastos, etcétera. Va a alterar todo su ambiente, va a abrirse camino hacia los vasos sanguíneos, hacia los linfáticos, a través de los cuales va a diseminarse. Entonces, si nosotros conocemos estos factores de riesgo, tenemos que ir a la prevención. O sea, tenemos que prevenir el cáncer. No podemos esperar que se desarrolle, ¿no? Porque si se desarrolla, pues, o tenemos pocas posibilidades y está muy avanzado, o resulta muy caro el tratamiento. Entonces, la prevención es la piedra angular en el tratamiento del cáncer, puesto que les dije que la gran mayoría de factores de riesgo son prevenibles, o sea, nuestros estilos de vida. Todos debemos dejar de fumar, ¿no? Ya hemos dicho que no solamente aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, hasta cáncer de cuello uterino, riñón, vejiga, esófago y vía aérea superior ocasiona cánceres, el consumo del tabaco. A mayor cantidad de cigarrillos fumados por día, mayor riesgo. Ya creo que van a tener otro tema sobre tabaco, no me voy a detener aquí. De igual forma, ¿no? Si el tabaco asociamos el uso del alcohol
que generalmente en reuniones eso ocurre. Supongo que ahora ha disminuido porque ya se está tratando de evitar las fiestas COVID, el riesgo aumenta. Entonces, otros factores que nos permiten prevenir el cáncer es la protección contra la radiación solar que ya les dije. En cuanto a la dieta, tenemos que disminuir las grasas para disminuir las calorías, y esto ya se ha demostrado que la relación que hay entre el consumo de carne y las tasas de cáncer en diferentes países, países que comen más carne, tienen mayor tasa de cáncer de estómago. Debemos procurar aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, lo que les dije, el Falle Day, ¿no? Y prevenir, pues, por ejemplo, la infección del papiloma virus humano, con ser monógamo, ¿no? Tener una sola pareja, o protegerse con las relaciones, que son algunas medidas de protección contra los virus. Ahora, como todo virus, por ejemplo, se ha desarrollado la vacuna contra el papilomavirus, ¿no? Que te ayuda a prevenir la infección contra los subtipos 16 y 18 fundamentalmente. Aunque ahora hay una vacuna no valente que tiene para 9 subtipos de alto riesgo de virus. Ahora, antes pensábamos que la contaminación ambiental, la contaminación del trabajo, era una forma era la principal causa de cáncer. Eso ocurre en menos del 10% de los casos. La mayor cantidad son nuestros estilos de vida. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida para poder evitar el cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el verano, nos vamos a la playa, nos vamos, muchos se van a broncear, ¿cierto? Y si no cuidamos, esto va a ocurrir que comience a alterarse algún melanocito, probablemente si tenemos algún lunar, y esto comience a desarrollarse por la exposición o la radiación solar, ¿no? Como dije, la radiación ultravioleta, la B, que es la que llega al sitio donde se encuentran los melanocitos, o más profundamente la UV, la radiación ultravioleta tipo A. Entonces, atraviesan y nos van a dar diferentes, y aquí hay diferentes tipos de cáncer, desde melanoma, que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, la prevención del cáncer de piel está en evitar la radiación solar. O si tenemos algunos lunares que ya están cambiando, que son el ABCD de los lunares. A es asimetría, la superficie, si dividimos el lunar en la mitad, como acá, la mitad es diferente a la otra. Es la A, la B, los bordes irregulares, dentados. La C, la coloración, variaciones en el color. La D, el diámetro, crece más de 0.5 centímetros en corto tiempo. Y la E, la evolución, comienza a sangrar, a picar, etcétera. Son factores de riesgo que ya nos deben llamar a sospecha y preferible acudir a un cirujano para que se nos extirpe estos lunares, ¿no? Hay algunas ayudas que nos pueden tener, la dermatoscopía, que ahora incluso con el celular se puede añadir una pequeña cámara, lente especial, y podemos hacer dermatoscopía. Hay programas para eso, ¿no? Esto es lo que les había dicho, la famosa regla del ABCD, para la prevención de cáncer de piel. Por ejemplo, la primera causa de cáncer de piel en Australia es melanoma. Ahí los australianos apenas notan un lunar y ya están acudiendo donde el médico a que se los extirpe. ¿Por qué? Porque es una zona ecuatorial y donde hay bastante melanoma en las zonas expuestas. En el Perú, el melanoma es más frecuente en las zonas no expuestas, miembros inferiores sobre todo, o en los pies, porque nuestros campesinos están sin zapatos, muchas veces tienen lunares ahí, y con el tiempo, con el roce, esto degenera. Por eso que hay que tener como una premisa que cualquier paciente que tenga lunar en los zonas de roce, fundamentalmente plantas de pie, hay que ser operados. Así no tengan ninguna molestia, porque con el tiempo, por el roce continuo, pueden degenerar y ir hacia un melanoma. Entonces, los únicos lunares que hay que operar son aquellos de plantas de pies o lunares donde se encuentran mayor roce. En cuello uterino ya hemos dicho, hemos hablado en algunos casos, que los factores de riesgo más importantes son el inicio precoz de las actividades sexuales.
como les dije al grupo de prácticas, ¿cómo se llama la primera relación sexual? Coitarquia. Cuando la coitarquia está más cerca a la menarquia, o sea, menos de 17 años, el riesgo aumenta. Cuando el número de parejas sexuales o tienen parejas sexuales de riesgo, es decir, tienen múltiples parejas, la mujer poliandria. Pero resulta que no solamente puede la mujer, de repente la mujer es fiel, pero como vemos aquí, el varón no. Entonces le va a llevar a la esposa el virus del papiloma porque se contagió acá. O sea, tiene que ser tanto del hombre como de la mujer, tiene que haber reciprocidad en esto de la poligamia, ¿no? Ya hemos dicho que el tabaquismo aumenta hasta 4 veces el riesgo de cáncer de cuello uterino, la inmunosupresión, también se ha relacionado con mayor paridad, o sea, mayor de 5 embarazos, y en algunos casos, el uso de anticonceptivos orales. Entonces, ya está aquí lo que hemos dicho, coitarquia acerca a la menarquia, la promiscuidad sexual, el tabaquismo aumentan el riesgo y la inmunosupresión son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Ese es su perfil epidemiológico. Entonces, ya hemos hablado que los métodos de despistaje son aquellos en los cuales deben ser métodos baratos, que pueden aplicarse a toda una población de riesgo y donde queremos encontrar ciertas personas que están sujetas a ese riesgo. Si hablamos de diabetes, de repente en una población queremos descartar, buscaremos a las personas que son susceptibles de tener diabetes, iguales en cáncer de cuello uterino. Entonces, inicialmente, el Papa Nicolau ha sido el gold estándar del despistaje para cáncer de cuello uterino. Pues se siguió con la inspección visual por ácido acético, donde se echa ácido acético y observamos aquí una mancha blanca. El ácido acético, que es el vinagre blanco, el vinagre Venturo, si quieren, ya 5%, se le deja 30 segundos a 1 minuto y vemos esta mancha blanca. Eso se dice IVA positivo. Cuando aparece esta mancha, ya es que tiene una lesión premaligna. Tenemos que mandar a un centro de detección donde se pueda hacer una colposcopía. Y finalmente, el método de detección del papiloma virus humano, que son varios los que se hacen, el momento actual es el principal método de despistaje para cáncer de cuello uterino. Tengan claro, la tipificación del papiloma virus humano, primer método. Segundo método de despistaje, el ácido acético, o sea, el IVA. Y en tercer lugar ha quedado el Papa Nicolau. Antes era el gol estándar, ahora no, en tercer lugar. Porque ya hemos dicho que el papiloma virus humano está presente casi en el 100%. Podemos prevenir cáncer de cuello uterino. Y el IVA es para las zonas, por ejemplo, rurales, donde va el serumista y llega después de 2 días de viaje en burro. Entonces, echa vinagre al cuello de la paciente y ve esto y tiene que derivarlo a un centro de salud. Porque si le tomamos el Papa Nicolau ahí, mientras llega desde ese centro, de esa posta médica al centro de referencia, que es la capital del departamento generalmente, y hasta que regrese el resultado pasan 6 meses. Pero la mujer que fue al centro, a la posta médica, caminó 2 días para llegar a la posta médica. Nunca regresa por su resultado. Entonces, lo mejor, hacer IVA. Vemos esto, ya sabemos que tiene acción. Vemos el cuello totalmente rosadito, como digamos como que fuera acá. Ya le decimos que regrese el próximo año. Ni siquiera necesitamos tomarle Papa Nicolau, como aquí. Entonces, la tipificación del papiloma virus humano es el mejor método de despistaje desde el año 2017, seguido de inspección visual y el que siempre fue el gol estándar, el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau, los países desarrollados han logrado controlar cáncer de cuello uterino, ahora ocupa el 11º, 12º lugar. Nuestro medio aún sigue el cáncer de cuello uterino como primer lugar, ¿no? Me refiero a los países en vías de desarrollo. Entonces, hay que hacer estas pruebas para el despistaje de cáncer de cuello uterino. Una vez que hemos hecho el despistaje, nos encontramos pues, que la paciente de repente tiene displasia leve, moderada o severa, y ahí nos quedamos. Entonces, hasta ahí, en el Perú, hasta ahí ha avanzado el sistema de salud, hasta el despistaje, pero no ha dado tratamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentablemente hacemos despistaje, pero no tratamos. Entonces, el cáncer de cuello uterino sigue igualito en nuestro país, en primer lugar, porque no lo tratamos las lesiones premalignas. Y hay tratamientos para las lesiones premalignas, ¿no? La crioterapia, que es, como vemos acá, una sustancia que va a congelar la zona donde está la lesión. Lamentablemente, la profundidad no se puede saber y no sabemos si queda algo de lesión, porque ya no hay forma de obtener muestra.
el cono lead, que es con una cita de alambre y sacamos como un cono. Realmente este es el mejor método. Dura 30 segundos, 60 segundos en hacer este procedimiento. Se coloca anestesia aquí y hacemos el cono lead. Sacamos toda la lesión y tenemos muestra para determinar si qué lesión era y qué su grado de profundidad, o lo que sería clásicamente con el cono frío, es con el bisturí, donde ya se saca una gran cantidad de tejido, y entonces al secar gran cantidad de tejido hay que poner puntos en este caso para que él, para que no sangre. Entonces, simplemente para concluir esto, que cuando hacemos cono lead, el riesgo de infertilidad en la mujer es menos del 1%. Cuando hacemos cono frío, donde tenemos que poner puntos, que son los famosos puntos de Stundorf, que son 4 puntos, el riesgo de infertilidad llega hasta el 5%. O sea, prácticamente esto ha quedado descartado porque esto incluso requiere hospitalización, requiere anestesia regional, mínimo, mientras que es en el consultorio con anestesia local y con lo mismo se cauteriza, es mucho más rápido, ¿no? Y en la crioterapia que en determinados sitios se dispone. Algunos sitios del país tienen crioterapia. Bueno, otro tipo para prevenir el cáncer de mama. Cáncer de mama en nuestro país ocupa el segundo lugar, excepto en Lima y Arequipa, donde cáncer de mama ocupa el primer lugar. Cáncer de cuello uterino está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque tanto Lima como Arequipa ya son ciudades cosmopolitas. Es decir, hemos adquirido los estilos de vida de los países desarrollados. Entonces, cáncer de mama ha pasado al primer lugar. Y esto está demostrado en el registro de cáncer de base poblacional de Arequipa. Yo soy director del registro de cáncer y hemos encontrado ya en las 4 publicaciones que tenemos que cáncer de mama ocupa el primer lugar en Arequipa, sobrepasando a cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los métodos de despistaje para cáncer de mama? Ya saben, el autoexamen, primero en posición de pie, después en posición de cúbito, etcétera. ¿En qué momento hay que hacerse? Hay que hacerse una semana después de cada regla, una semana después de cada menstruación. El segundo método de despistaje para cáncer de mama es el examen médico, ¿no? Entonces, el médico puede detectar lesiones menores de 1 centímetro, un especialista puede llegar de repente a detectar lesiones de medio centímetro, de repente más pequeños no. Mientras que con el autoexamen se detectan lesiones mayores de 1 centímetro. Eso ya está demostrado y estudiado. Entonces, el examen médico debe hacerse toda mujer como prevención después de los 20 años, cada 3 años, y después de los 40 en forma anual, igual que el Papa Nicolau. Y el tercer método de despistaje es la mamografía. Nos permite detectar este tipo de lesiones. Acá vemos una lesión estrellada o espiculada, que es el nombre más acomodado. Entonces, muchos tienen esto que se llama cola de cometa, que es mucho más largo. Y si vemos un poquito con detenimiento, vemos acá unos puntitos blanquitos, que son calcificaciones. Entonces, cuando el mi profesor de radiología decía, lesión espiculada con microcalcificaciones, bingo. Sacó la lotería a la paciente, cáncer de mama. Este es un cáncer de mama. Entonces, la mamografía se debe hacer como despistaje después de los 40 años, hasta los 50 años, cada 2 años. Después de los 50 años, en forma anual. De los 3 métodos de despistaje, ¿cuál creen ustedes que es el más importante? Ya no tenemos tiempo ahora para preguntar, pero es importante. Y si yo les pregunto, les aseguro que la gran mayoría va a decir que el principal método de despistaje para cáncer de mama es el autoexamen de la mama. Casi nadie cree en su médico, como les dije en la mañana, sino más bien el examen clínico, casi nadie va a votar por el examen médico, pero por el despistaje de mama la gran mayoría. Quiero decirles que la gran mayoría están equivocados. El principal método de despistaje en cáncer de mama es la mamografía. Permite detectar cáncer hasta 2 años antes de que sea palpable. A 2 años antes, es decir, vamos a encontrar cáncer in situ. Es cáncer subclínico, es decir, que no se palpa. Mientras que el autoexamen va a detectar cáncer cuando ya se palpa, es decir, cuando mide más de 1 centímetro. Es decir, hemos perdido tiempo valioso. Entonces ya saben, el mejor método de despistaje es la mamografía. Yo no sé, otros colegas, seguramente alguien que no está muy
familiarizado de estas situaciones puede decir que el autoexamen es el mejor examen porque la paciente se detecta y tiene que ir inmediatamente. Falso, de toda falsedad, podríamos decir así, porque en nuestro medio, los pacientes o las pacientes no van a la consulta por el tumor. La primera causa de consulta por alguna patología en la mama es el dolor. El tumor no les interesó. No, si les duele, recién van. Si no les duele, no van. Por más que se detecte. Entonces ya está demostrado que el autoexamen no ayuda de gran forma, así capacitemos a personas a detectar las lesiones como despistaje. Pero sí lo usamos, bueno, en aquellos sitios donde no se pueda, pues, tener mamografía, etcétera, ¿no? Y hay que instruir bien a los pacientes. Sin embargo, el mejor método de detección, entonces, en cáncer de mama, y hemos dicho, es la mamografía. ¿Para cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama? Ya sabemos, el principal factor de riesgo es es el antecedente familiar. Mamá, o familiares de primer grado, mamá, hermanas, hijas con cáncer de mama, el riesgo aumenta 4.5 veces. Familiares de segundo grado, tías, hermanas, tías, primas, el riesgo aumenta hasta 2 veces el riesgo de cáncer de mama. Entonces tenemos antecedentes familiares como factor de riesgo. La edad también, ¿no? Ya sabemos, a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de mama. La edad del primer parto, si el primer parto fue después de los 30 años, el riesgo de cáncer de mama aumenta. O sea, para disminuir el riesgo de cáncer de mama tienen que tener un hijo antes de los 30 años. Y eso porque antes de en los ciclos menstruales se va a producir por el ovario los estrógenos, que son hormonas que van a producirse normalmente por los ovarios. ¿Qué hormonas se producen durante los ciclos menstruales? Son las estronas y el estradiol. Estronas y estradiol se consideran como, entre paréntesis, estrógenos de riesgo que van a llevar a cáncer de mama. Pero si la mujer queda embarazada, entonces va a haber periodos más de 9 meses durante los embarazos, la lactancia que aumenta hasta 2 años, digamos, de no haber tenido estímulo de estos estrógenos, estrona y estradiol. Durante el embarazo más bien aparece un estrógeno protector, que podría ser el estriol. Entonces esto está explicándose por qué la mujer debería tener su primer hijo antes de los 30 años. El factor de riesgo después de tener el primer parto, después de los 30 años, o no tener hijos, es decir, nuliparidad, es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo, hemos dicho, la ingesta de comidas con grasas, la obesidad, el consumo de alcohol también, ¿no? El alcohol al final se va a degradar en estrógenos. El metabolismo del alcohol lleva eso. Y el consumo de hormonas. Entonces, toda mujer que tiene hormonas, que recibe hormonas, debería, si sobre todo es para prevenir el embarazo, yo les recomiendo que usen después de los 30 años, porque el uso de hormonas y su relación con el cáncer está en relación con el tiempo del uso. A mayor tiempo, mayor riesgo. Las mujeres que usan hormonas por 10 años tienen el riesgo de 1.8 veces más de tener cáncer de mama que aquella que nunca usó. Entonces hay que usar hormonas menos de 10 años. Si llegas a los 10 años, pues casi 2 veces tienes riesgo de tener cáncer de mama, el doble. Entonces, si las mujeres que van a usar anticonceptivos orales a los 16, 17, 18 años van a usar definitivamente más de 10 años, van a usar hormonas, lo cual va a aumentar su riesgo de cáncer de mama. Hay algunos factores que protegen contra el cáncer de mama. Como dije, tener el primer embarazo antes de los 30 años. Como un factor de protección es dar de lactar 2 años, lo cual es un poco difícil al momento actual, pero ya hay algunos estudios que dicen dar de lactar 12 meses, que protege contra el cáncer de mama. Hay que evitar el sobrepeso, la obesidad, el alcohol, el tabaco, todo eso, las grasas que hemos dicho, hacer ejercicios y comer frutas y verduras. Son los factores que van a prevenir cáncer de mama. Ya, bueno, el grupo que está haciendo prácticas ya saben bastante de cáncer de próstata. Es la primera causa de cáncer en el Perú, en varones, seguido de cáncer de estómago.
¿no es cierto? Entonces, el cáncer de próstata, ya saben dónde está localizado anatómicamente, ¿no es cierto? Aquí está la vejiga, la uretra prostática, que esta es la próstata, y en una tomografía vemos aquí una tremenda próstata que está aumentada de tamaño. Entonces, los síntomas para cáncer de próstata son inespecíficos, son aquellos que ocurren para lo que llamamos síntomas de prostatismo, es decir, que tienen los pacientes que ya tienen la próstata, hiperplasia benigna de próstata, se disminuye la luz de la uretra prostática y van a llevar a la aparición de ciertos síntomas que se llaman de prostatismo, disminución de la fuerza del chorro, de aumento de la frecuencia urinaria, nicturia, en la noche se levantan más veces, urgencia miccional. Entonces, esas son algunas de las eh, síntomas inespecíficos de cáncer de próstata. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? También el despistaje de cáncer de próstata se hace mediante tres, estamos viendo que todo es tres métodos: en la tipificación del PSA, antígeno prostático específico, tacto rectal y la ecografía transrectal de próstata. Fundamentalmente, lo que hacemos nosotros en PSA, el tacto rectal. Y digamos, arbitrariamente, o como una mnemotecnia, podemos decir que valores mayores a 4 nanogramos por mililitro de PSA ya tenemos que tener en cuenta. Generalmente entre 4 y 10 hablamos de hiperplasia benigna de próstata, pero más de 10 nanogramos ya tenemos casi seguro que el paciente tiene cáncer de próstata. El tacto rectal ya se sabe, la realiza generalmente el urólogo o los cirujanos oncólogos en nuestros despistajes, y la ecografía transrectal que te ayuda a localizar las lesiones básicamente. Eso es para llegar al diagnóstico del cáncer de próstata. El principal método, ya ahí están viendo, el tacto rectal, no es dolorosa, aunque ahí vemos que es parece todo lo contrario, porque generalmente eso ocurre con los hombres, somos reacios a que nos hagan un tacto rectal. Generalmente debe ser en mayores de 40 años si es que tienen antecedentes, o de 50 años si es que no lo tienen, ¿no? O tienen esos síntomas urinarios que ya les expliqué. Ese es un caso de cáncer de próstata. O como vemos acá, que nuestro amigo va a ser sometido a un examen de cáncer de próstata, ¿no es cierto? Que es el método de elección para ver cómo está la próstata. Se ve sus bordes, su superficie, el crecimiento, si hay la aparición de nódulos o no. Entonces, es así como tenemos que hacer. Ahora vamos a ver si es que este video entra. A ver, creo que va a ver un ratito. Si lograríamos entrar a ver. Vamos a ver si corre el video. Acá sí le voy a dar volumen. ¿Qué pasa a los 45? Cada vez me cuesta más. Supongo que han escuchado con el sonido, ¿no? Eso es lo más importante. Como hemos visto ahí, este, eso es un video que se hace para promocionar en España la evaluación periódica que se debe hacer para la detección de cáncer de próstata.
finalmente, vamos a ver el tema de emergencias oncológicas, que es un tema un poco árido, porque cualquiera que no tiene conocimientos de oncología puede pensar de que en oncología no hay urgencias, ¿no? En realidad sí hay emergencias, verdaderas emergencias, tanto quirúrgicas como médicas, como vamos a ver. Y pueden ser de varios tipos, ¿no? Obstructivas, metabólicas, o que estén relacionadas con el tratamiento. Las obstructivas, por ejemplo, síndrome de vena cava superior, taponamiento cardíaco, obstrucción intestinal por tumores, etcétera. O emergencias metabólicas como hipercalcemia, secreción inapropiada de hormona antidiurética, acidosis láctica, o relacionadas al tratamiento, que son síndrome de lisis tumoral, neutropenias, cistitis hemorrágica, tiflitis. Entonces, son todas emergencias oncológicas que requieren la presencia del especialista. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una paciente de 63 años que se encuentra a distensión de las venas yugulares. La radiografía muestra ensanchamiento del mediastino superior y la tomografía también se ve ganglios y compresión extrínseca de la vena cava superior. ¿Ya? Entonces, y vamos a observar así, dilatación de la mitad del cuerpo, desde la mitad del tórax hacia arriba. Miren cómo, si tomamos una vista más genérica, de la mitad de acá no vamos a ver nada, pero de la mitad del cuerpo hacia dilatación de las venas y todo. Esto se llama síndrome obstructivo de vena cava superior. Es una urgencia oncológica. Y el tratamiento es la radioterapia. Darle al paciente, y eso, como hemos visto en ese caso, por un compromiso mediastinal. Aquí está la vena cava superior, casi totalmente está obstruida, también aplastada rodeado por tumor. Puede ser, a veces hay tumores del pulmón, del lóbulo superior, que se llama tumor del surcos, o en este caso conglomerado ganglionar mediastinal, que van a llevar incluso, como ven aquí, hasta el edema de pared. Todo esto es un edema, ¿ya? Entonces va a haber una compresión de la vena cava superior, por eso es que de la mitad del tórax hacia arriba tú lo ves al paciente totalmente hinchado. Es una emergencia oncológica. Este es el tumor del sulcus, tumor del lóbulo superior, que también produce síndrome obstructivo de vena cava superior. ¿No? Acá hay las colaterales que hemos visto, por ejemplo, en este paciente. De igual forma, aquí tenemos la aorta, la arteria pulmonar. Bueno, son diversas causas, como este tumor mediastinal, que también produce síndrome obstructivo de vena cava superior. Hasta la vena cava superior, ¿bien? Está siendo aplastada, no regresa la sangre de la mitad del cuerpo al corazón y se produce edema. Entonces, todos estos, es una urgencia oncológica. La gran mayoría de síndrome obstructivo de vena cava superior se produce por causas de tumor, ¿no? Cáncer de pulmón, linfoma a nivel mediastinal. Eso es las principales causas de síndrome obstructivo de vena cava superior. Que va a ocasionar disnea, sensación de peso, edema, que hemos visto disfonía. ¿Cómo la diagnosticamos? Por radiografía de tórax, tomografía, y sigue la obstrucción, puede haber obstrucción de la tráquea, y es un gran riesgo. Inicialmente, si no tenemos radioterapia, tendremos que darle diuréticos, a veces elevado oxígeno, disminuir el sodio para evitar la retención de líquido, y finalmente el tratamiento específico es con radioterapia, cede rápidamente, y si puede responder a quimioterapia y tenemos tiempo para que responda a la quimioterapia, se le da quimioterapia.
en el caso de los linfomas, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, a una paciente con la cara totalmente, la facies abotagada, hinchada. Ahí está las venas del tórax de la mitad superior, están dilatadas por el síndrome obstructivo de vena cava superior. Aquí vemos en una radiografía que es un tumor del mediastino. Miren, el mediastino totalmente ensanchado. Una placa simple de tórax podemos ver el mediastino totalmente ensanchado, algunas nodulaciones por aquí que deben ser crecimientos granulares, debe ser un linfoma mediastinal. Y en la tomografía, acá está, vemos la tráquea, el tumor que está comprometiendo todo el mediastino. Igual forma aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente varón que tiene va a la emergencia por un cuadro de dolor abdominal bajo, ¿no? No puede caminar, no, y además tiene problemas para orinar. Y la dificultad para deambular se ha acentuado últimamente y en el examen físico hay dolor focal a nivel de la sexta dorsal, la digitopercusión, y digitopercusión y la fuerza motora disminuida en ambos miembros inferiores. ¿Qué es lo que puede tener este paciente? Estamos teniendo que tiene un problema de la mitad del cuerpo hacia abajo. Entonces, es otra emergencia oncológica, el síndrome de compresión medular. Tumores que ingresan a la médula, como en este caso, y comprimen la médula. Es el síndrome de compresión medular. En este caso, cuando tenemos un síndrome de compresión medular, solamente tenemos 6 horas para actuar. Si en 6 horas no actuamos, lamentablemente, el paciente se puede quedar parapléjico, tener incontinencia fecal y urinaria. 6 horas, porque se daña rápidamente la médula. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega a emergencia con esto, no tenemos la radioterapia que soluciona el problema, tenemos que darle corticoides a altas dosis. Le damos un bolo de 100 miligramos de dexametasona, que es un bolo altísimo. Normalmente pues las dosis son 4, 8 miligramos. Acá damos 100 miligramos y le ayudamos a mantener hasta el momento que pueda recibir radioterapia para mejorar esto. Se trata esto, se descomprime la médula y el paciente va a estar caminando y todo. Si no actuamos en 6 horas, tenemos al paciente perdido. Acá tenemos el tumor que está comprimiendo ya la médula, ¿no? Es una metástasis en la vértebra. Ingresa a la médula y ahí tenemos el problema de la compresión medular. Entonces, es una urgencia, porque si no, como digo, en 6 horas no hacemos eso, lamentablemente el paciente va a ir a quedar parapléjico y si la compresión es más alta, hasta cuadrapléjico. La gran mayoría, un 10% de compresión medular se produce por metástasis en las vértebras, un 10% también por que a nivel de esa zona puede haber un cáncer primario, ¿no? Como dice ahí, consecuencias devastadoras si no se inicia el tratamiento a tiempo. ¿Qué casos de cáncer pueden dar compresión medular? Pulmón, mama, próstata, etcétera, todos los que tienen ahí. A nivel torácico el 70%, lumbar 20% y cervical menos porcentaje. Dolor en la espalda, debilidad de miembros inferiores o problemas sensoriales deben hacer sospechar de un cuadro de compresión medular. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos va a ocurrir dependiendo del nivel de la compresión medular, serán la signología que nos presente el paciente. Y bueno, los neurólogos nos pueden evaluar muy bien por aquí dónde está la altura, el nivel de la compresión. A nivel de la médula ósea. Otros síntomas, perdón, otras emergencias oncológicas, por ejemplo, tenemos lo que se conoce
como taponamiento cardíaco. Es decir, puede haber malignidades en el pericardio que van a hacer que se produzca aumento del líquido pericárdico y compriman el corazón. Eso se llama taponamiento cardíaco, que también puede ser por estas por metástasis de mama, puede haber leucemia, linfoma, etcétera, múltiples causas que nos pueden llevar al taponamiento cardíaco, que va a ocasionar disnea, tos, precordalia, debilidad, todos esos síntomas que pueden haber adicionales, y podemos ver en la radiografía de tórax un corazón casi en palo de golf, ¿no? Bien ensanchado o en bota, y lo que va a haber pues el aumento del líquido pericárdico. ¿Y esto qué va a hacer? Que disminuya la contractilidad del corazón y estemos ante una urgencia oncológica. ¿Qué tenemos que hacer? Una pericardiocentesis, ingresa por el esternón y se evacúa. Entonces, eso son verdaderas urgencias. Aquí es una ecocardiograma en el líquido pericárdico que está acá aumentado, así se diagnostica y se hace la punción para la pericardiocentesis. O en algunos casos que es muy frecuente y recidivante, una ventana pericárdica, es decir, se saca un pedazo de pericardio para evitar que se siga formando líquido, y en casos más avanzados. Otros tipos de obstrucción, podemos tener obstrucción intestinal, cáncer de colon, lógicamente, ovario nos puede dar por carcinomatosis, diseminación del cáncer a todo nivel. Toda la cavidad abdominal nos va a llevar a esto, ¿no? A que haya la obstrucción intestinal por carcinomatosis. En este caso hay que ver si es suficiente la colocación de stents o hay que hacer la cirugía de la obstrucción. Finalmente, también podemos tener obstrucción urinaria. Esto es a nivel de próstata. Podemos tener por el crecimiento de la próstata, la uretra prostática ser obstruida y no permitir la salida de la orina. En este caso, el paciente va a tener pues, retención urinaria, también es una urgencia. Vamos a tener que hacer una cateterización o a veces hasta una cistostomía, que es a través de la vejiga hacer una punción para evacuar la orina. Obstrucción biliar por problemas de cáncer de vías biliares generalmente. Se colocan bypass, stents o a veces con la radioterapia ayuda. Otra emergencia, hipertensión endocraniana por tumores que van a ocasionar que aumente la presión dentro del cerebro. Se usa el manitol para descomprimir, dexametasona o radioterapia para tratar la enfermedad de fondo, ¿no? También a veces puede haber infiltración neoplásica de las meninges, nos da este cuadro de meningitis, generalmente por cáncer de mama, melanoma, leucemias, linfomas, nos pueden dar cuadros de meningitis neoplásica. Se hace una punción lumbar para detectar lesiones del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ahí se pueden encontrar esta cantidad de blastos, etc. Algunos casos de cáncer, como el de pulmón, fundamentalmente pueden estar asociados a hipercalcemia. Entonces, tenemos que distinguir estos síntomas metabólicos para dar el tratamiento adecuado. Si se trata de hipercalcemia, acidosis láctica o hipoglicemia, son cuadros que ya hay que conocerlos para determinar qué cuadro metabólico puede tener el paciente y dar el tratamiento adecuado. Entonces, los síntomas de hipercalcemia, en este caso, cómo se hacen los cálculos. Ahora, ¿en qué caso se va a tratar? No se va a tratar para todos los pacientes, algunos que sí tienen algunos trastornos que nos puede llevar incluso al coma, ¿no? Coma hipocalcémico. En ese caso hay que darle calcio endovenoso.
una vez que se trata al paciente, el tumor comienza a desaparecer, a destruirse. Esto se llama el síndrome de lisis tumoral, y esto ocurre cuando un tumor con rápido recambio celular exhibe una alta tasa de muerte, ¿no? En caso de leucemias, linfomas, puede dar el síndrome de lisis tumoral y se relaciona con las 4 H's, síndrome de lisis tumoral: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Todo eso nos lleva a la acidosis láctica. Ese es el síndrome de lisis tumoral, las 4 H's: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces hay que tratar eso porque nos puede llevar a falla renal, arritmia, fibrilación ventricular. Generalmente ocurre hasta 5 días después del inicio de la quimioterapia. Este síndrome de lisis tumoral. Entonces, de acuerdo a lo que produzca, la destrucción celular va a producir esto. Y para prevenir esto, generalmente se usa lopurinol, 300 miligramos por metro cuadrado por día. Esto es a los pacientes que reciben quimioterapia. Hay algunos fármacos que ocasionan más síndrome de lisis tumoral. Ya los médicos oncólogos saben y ya les previenen dándoles a lopurinol, permaneciendo que el pH urinario esté mayor de 7, se le da bicarbonato para que sea un pH alcalino, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un manejo ya médico. Hay que medir los electrolitos, la creatinina, calcio, fósforo, para ver cómo está. Y de acuerdo a eso, pueda iniciar quimioterapia 24 a 48 horas después. En caso no responda, se le tendría que llevar a hemodiálisis para liberar pues, el exceso de calcio, de ácido úrico, mejorar la creatinina, ¿no? Entonces, como dice ahí, el síndrome del istmo es mejor no tener que tratarlo. Para eso hay que prevenir. Ya hemos dicho cómo se previene. Si queremos manejar la hiperfosfatemia, por ejemplo, hay que darle hidróxido de aluminio. Eso ya son manejos de síndromes metabólicos. Pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia pueden hacer fiebre. Y cuando la fiebre es mayor a 38 grados durante 1 hora o más, o el recuento absoluto de granulocitos es menor de 500 o leucocitos menor de 1000, estamos hablando de lo que se llama neutropenia febril. La neutropenia febril es principal causa de ingreso en emergencias, pues. Entonces, también puede relacionarse pues con otro tipo de enfermedades como aplasia medular, hiperesplenismo, neutropenia autoinmune, ¿no? Pero generalmente en oncología se debe al tratamiento, ¿no? Entonces, cuando pacientes están con terapia citotóxica, pueden llevarnos a una aplasia medular, produciéndose la neutropenia febril. Si no responden, tendrán que ser sometidos a trasplante de médula ósea, ¿no? Hay un score para evaluar la neutropenia febril, ¿ya? Y para prevenir esto, porque si hay baja de las defensas del organismo, se tendría que dar antibióticos que se dan a dosis plenas, y no solamente un antibiótico, sino hasta 2 o 3 antibióticos simultáneamente para evitar las infecciones. Es un manejo intrahospitalario, ¿no? Porque hay que ver cómo están las lesiones, comienzan a aparecer lesiones en las mucosas, etcétera. Entonces, el manejo básicamente es manejos de los focos de infección que pueden haber en la neutropenia febril. Para evitar, hay que dar tratamiento antibiótico preventivo. Se tiene que evaluar una serie de hallazgos, igual que exámenes de laboratorio, y el tratamiento antibiótico empírico. Es decir, como digo, es eh, eh, varias antibióticos, multiantibiótico, que sean, que incluso cubran para gram positivos como estafilococos, que es penicilino resistente, o pseudomonas. El tratamiento tiene que ser amplio. Terapia combinada es la que mejor se usa. A veces, bueno, si estamos en estadios iniciales, no está muy bajo, está más de 1000 leucocitos, entonces se puede dar cefalosporinas, carbapenemes, ¿no? Como terapias solas, o en combinación. Si es que ya son más bajos, están los glóbulos blancos,
hacer combinaciones de diversos antibióticos para cubrir diferentes infecciones, como hemos dicho, ¿no? Evitar llegar a la sepsis, a las mucositis, y puede haber una combinación de aminoglucósidos con otros antibióticos. Entonces, de acuerdo a la escala, tenemos de neutropenia febril de bajo riesgo, moderado, alto, y de acuerdo a ese es el tratamiento que se va a dar a los pacientes que están con neutropenia. Entonces, hasta aquí voy a tratar de compartir. Hemos hecho un resumen prácticamente de estas 2 horas de resumen de las 4 clases teóricas, que son las que deberían haberse llevado un poco más adelante, pero por cuestiones de reprogramación, bueno, han tocado ser las primeras. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, en resumen, el cáncer es una enfermedad multifactorial que tiene como características la capacidad de metastatizar, es decir, dar enfermedad a distancia y pérdida de la apoptosis. Y al ser multifactorial, el tratamiento del cáncer es también multidisciplinario. No solamente es una disciplina la que va a tratar, digamos, cirugía o solo radioterapia, ¿no? Con combinaciones de cirugía, radioterapia o tratamientos sistémicos que las da la parte de la oncología médica, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que nos permite llegar a un buen tratamiento, el manejo multidisciplinario. O sea, el cáncer no se puede tratar únicamente de uno solo de ellos, a no ser que sea muy incipiente. Muchas veces, como hemos visto, la cirugía, que no ha sido un momento de tocar ahora, ya lo toca crear otro médico, es el hecho de que puede en la gran mayoría de pacientes con diagnósticos iniciales en estadios tempranos puede ser curativa la cirugía. De hecho, hasta un 60% podría ser. Pero si ya estamos en estadios avanzados, lamentablemente, solamente podemos dar tratamientos paliativos, es decir, con intención paliativa. Bueno, hasta aquí, si tienen, a ver, antes de concluir, alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer. Doctor, una pregunta. A ver, Milagros. Sí, el cáncer de mama sí es hormonodependiente, ¿verdad? El cáncer de cuello uterino no. Entonces, ¿por qué le ponen también como factor de riesgo el uso de anticonceptivos por 5 años? Y la otra pregunta sería, si y el Papa Nicolau, que era el gol estándar, ahora nos ha dicho que es el BPH, la detección del virus, ¿eso se hace en los hospitales del MINSA? Ya. En primer lugar, cáncer de cuello uterino, como les dije, se produce por la infección del papiloma virus. Casi en el 100%, por 0.2% no es el 100%, es prácticamente el 100%. ¿Cómo se contagia? Por las relaciones sexuales. Esto del uso de los anticonceptivos tiene una relación indirecta. Yo casi no nombro mis prácticas como factor de riesgo los anticonceptivos porque, como tú bien lo has dicho, puede llevar a confusión, ¿no? Y no es que tenga que ver con las hormonas de los anticonceptivos, sino tiene que ver con las consecuencias del uso de anticonceptivos, ¿no? O sea, una mujer usa anticonceptivos y puede tener más relaciones sexuales, sea con su pareja, el cual le puede ocasionar microtraumas, que puede hacer que a través de ellas pueda ingresar el papilomavirus, o puede tener promiscuidad sexual, o sea, llevar a otras acciones que van a conducir a que aumente el riesgo. Ahora, cuando se dice que es por más de 5 años es porque hay algún estudio que no está claramente todavía demostrado que puede producir cierto proceso inflamatorio, los anticonceptivos,
en el epitelio del exocervix. Y este proceso inflamatorio crónico producido por los anticonceptivos sería un factor de riesgo que se asocia a que el epitelio sea más lábil a la adquisición del papilomavirus. Entonces, esa es la relación. Pero no hay una relación muy directa. Por eso es que con los anticonceptivos orales, yo prácticamente cuando hago prácticas nunca lo nombro, ¿no? Como un factor de riesgo. Solo he puesto ahí en la transparencia porque es conveniente que sepan que alguien puede decir también que eso es así. Ahora, respecto a la infección del papilomavirus, me dijiste, ¿no? ¿Cuál fue tu segunda parte de pregunta? Sí, doctor, que antes era el gol estándar, el Ah, PAP, el sí, por Dicen de la detección, ¿eso se hace en los hospitales? sí, respecto a eso de la detección del papilomavirus, a nivel mundial, en el momento actual, el primer método de despistaje es la tipificación del papilomavirus humano, incluso en Latinoamérica. Chile, Argentina, Colombia, Brasil, ya, nos llevan lejos en eso. Lamentablemente en el Perú no cambiamos nuestros paradigmas, seguimos siendo el país menos desarrollado en lo que es medicina. Lamentablemente hay que reconocerlo. Y hay mucha gente que cree que porque la tipificación del papilomavirus es un método caro, no puede decir, no, es muy caro, y seguimos con nuestros paradigmas, seguimos con nuestro clásico Papá Nicolau haciendo. No, hemos invertido en mejorar. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, seguimos tomando Papá Nicolau, y el Papá Nicolau de por sí tampoco no es barato. Para hacer una muestra de Papá Nicolau necesitas espéculos, necesitas láminas, necesitas fijador. Después, una vez que llega a donde el laboratorio, tienes que tener tinciones, colorantes. Para eso, ¿quién necesitas? Técnicos de patología. Y después de que está todo coloreado, necesitas un microscopio para poder verlo, para poder examinar. ¿Y quiénes van a ver? Necesitan técnicos en microscopía que van a leer las láminas en cualquier cantidad, y esos técnicos tienen que ser capacitados, y finalmente el patólogo que va a tener algunas muestras de control de calidad de los técnicos. Es recontra caro ser un Papá Nicolau, aunque acá parezca que no cuesta nada porque tomamos así por así, y es que el Estado subvenciona el Papá Nicolau. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hay que hacerse? El Papá Nicolau hay que hacerse cada año. El test de la tipificación del papilomavirus hay que hacerse cada 3 años. En los países europeos, como en Estados Unidos también, donde cáncer de cuello uterino, como les dije, está ocupando el 11º lugar, ya no le toman el papilomavirus, no hacen la tipificación cada 3 años, están haciendo cada 5 años. O sea, para que digan un despistaje de cáncer, cada 5 años tienen que hacerlo. Y en algunos países europeos hasta están ya haciendo estudios para que hagan la tipificación del papilomavirus cada 10 años. Entonces, eso es lo que está en el mundo actual. Y si nosotros queremos desarrollarnos y seguir avanzando, ustedes como estudiantes tienen que pensar en lo que se está llevando a cabo afuera. No contentarnos, como lamentablemente tenemos colegas ya no solamente de edad, sino colegas hasta jóvenes, que simplemente se contentan con lo que tenemos. Bueno, pues no, ¿qué vamos a tener? Tipificación de padres es muy caro, ¿no? Y eso es cierto, ahorita es caro. Una tipificación de papilomavirus en forma particular está costando 250, 300 soles. Yo he estado de director gerente del IRENSUR, el Neoplásticos, del Instituto Regional de Neoplásticos, por 4 años. Yo ya conseguí la máquina que vale $1 millón que nos den en comodato para hacer la tipificación. ¿A cuánto? A 80 soles. Lamentablemente, por cuestiones políticas, cada vez que hay un cambio de gobierno regional, cambian también. Me cambiaron, y todo se quedó en el aire, que ya faltaba, si me quedaba un mes más, y hubiéramos tenido la primera máquina en todo el Perú de tener a hacer tipificación de papilomavirus aquí en Arequipa. 80 soles. Y eso iba a bajar mientras aumentábamos el número. Entonces, es cuestión de nosotros cambiar. Si nosotros no cambiamos los paradigmas que tenemos, vamos a seguir siendo retrasados. Un ejemplo, nada más les doy para que vean el nivel donde estamos, lamentablemente, en el país. En el Perú no tenemos ni un robot para hacer cirugía, ni un robot. En Chile tienen 10 robots, solo en Santiago. Tienen 8 robots y 2 en una provincia de Santiago, de Chile. O sea, imagínense, pues, que está ya en Brasil, ni qué decir.
Argentina creo que tiene 3, 4 robots para hacer cirugía robótica. El Perú no tenemos nada. Seguimos haciendo lo de siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos gente que pensemos de otra forma. Seguimos pensando, bueno, no tenemos eso porque es muy caro, no hagamos nada. Sigamos con nuestro Papá Nicolau. Yo por eso los critico a mis colegas que dicen eso, porque no piensan más allá. Tenemos que romper estos paradigmas para lograr adelantarlo. Entonces, yo les he explicado lo que es y así tiene que ser. Y ustedes, cuando sean profesionales, tienen que pensar que ese es el método y tratar de lograr de alguna forma. No es difícil. Como le dije, esa máquina de $1.000.000 se puede lograr como yo lo estaba logrando en comodato. Es decir, la empresa te lo da en préstamo, pero ellos ¿en qué van a ganar? Van a ganar en los insumos, que van a venderte por eso. Y ellos, lógicamente, no van a pensar que tú vas a hacer un despistaje a 1.000 personas, sino a 40.000, 50.000 personas por año. Se salen ganando y te dan la máquina en comodato. Entonces, hay formas de lograr eso. Hay formas, por ejemplo, una cirugía robótica podríamos estar haciendo, pero lamentablemente nadie se ha preocupado, ¿no? Entonces, para hacer eso tenemos que estar en buenos puestos, ser buenos también administradores y tener buena gestión, ¿no? Yo cuando estaba en la gestión de director gerente del INESUR, logré eso. Ya estamos a un mes de traerlo, ya de Estados Unidos, ya llegó a Colombia, que era la central de este laboratorio, ya lo iban a traer acá, y justo me cambian, y bueno, ¿dónde ha terminado esa máquina? Como acá no la aprovechamos, ha terminado en el INEN, en Lima. Ahora en Lima tienen esa máquina, son 2 máquinas nomás que hay en el Perú de ese tipo. Es para hacer el real time. Y la otra está en el INS, que sirve para tipificar no solamente el papilomavirus, sino hasta el coronavirus. Una serie de virus. Poniendo aquí. Entonces, en resumen, el papiloma, la tipificación de papiloma virus humano es el método de elección, y a eso debemos pretender. Entonces, como han visto, a pesar de todo, es relativamente caro. Entonces, la Agencia de Investigación en Cáncer, la IARC, que tiene su sede en Francia, ya está desarrollando un rapidez para papilomavirus, que va a valer $4. O sea, no es como estos que tenemos con estas máquinas, donde el papilomavirus nos va a decir, por ejemplo, el real time, que es la máquina que iba a traer, puede tipificar 16 subtipos de papilomavirus de alto riesgo. 16. Le dicen qué subtipo tiene el paciente. Este de $4 nos va a decir nomás si es que el papilomavirus es de alto riesgo o de bajo riesgo. Ya sabemos que los de alto riesgo pueden llevar a cáncer y los de bajo riesgo no, pueden llevar a infecciones venéreas, a la aparición de verrugas, etc. Entonces, ya este test va a salir disponible para los países más pobres, ¿no? África, la India, ya de ahí se están probando. Y ojalá en algún momento ya debe estar llegando acá al Perú. Va a ser algo rápido, ¿no? El uso del papiloma, de la determinación del papiloma virus. Mientras tanto, seguimos con nuestro clásico Papá Nicolau, y mientras tanto, seguimos siendo los últimos, así en América Latina. Les digo los últimos porque hasta Bolivia nos gana. En Bolivia tienen mejores centros, por ejemplo, para gastroenterología que en Perú. Entonces, no sigamos, ustedes como gente joven y todo que van a ser profesionales, no sigamos pensando pues en lo que tenemos nomás. Pensemos más allá. Les digo, pensemos en cirugía robótica, pensemos en ya, si tú estás pensando, tienes que traer eso, ¿no? Si vas a ser alguien cirujano. Es la única forma de crecer. Si no, vamos a seguir siendo los peores en salud pública y en América Latina. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Al parecer ya no, doctor. Sí. Entonces, bueno, hemos tomado estas 2 horas, un poco rápida para las 4 conferencias, porque ayer tampoco no habían asistido algunos, me dijeron a revisar, pero las conferencias que yo les he mandado son las mismas, prácticamente están más desarrolladas, un poco más de tiempo, con más claridad. Ahora hemos hecho un resumen de todo, y espero que todo les haya servido. Y solo una pregunta más, cuando vieron ese video del tacto rectal, ¿salió con sonido? Bueno, ahora no salió con sonido porque ya había bajado el volumen, pero sí, Claro, eso creo que está sí en han las revisado. presentaciones Sí, que sí está tienen, en la ahí están. presentación. Ujú, sí. ¿Ya? Muy bien, entonces ya conmigo hemos terminado la parte teórica, ya seguramente ya siguen los demás colegas. Simplemente para decirles que en mi caso, yo actualmente soy jefe del servicio de cirugía oncológica del Hospital Goyeneche, donde tenemos el departamento de oncología y radioterapia,
que tiene la misma cantidad de especialistas que tiene el IRENSUR, donde yo fui director. Tenemos la misma cantidad, hacemos todo, cirugía oncológica, medicina oncológica y radioterapia. Y en el Hospital Goyeneche es el único centro donde se hace braquiterapia, o sea, terapia in situ, donde está el tumor, que es la braquiterapia intracavitaria o intralesional. Otro sitio donde se hace es en el Seguro Social, ¿no? Que a veces la máquina de ellos, tanto con el acelerador como la braquiterapia, se les malora y bueno, nos mandan los pacientes del seguro al Goyeneche y todos los pacientes del IRENSUR que tienen que recibir braquiterapia, que ellos no pueden darles porque no tienen, también son recibidos en el Goyeneche. O sea, tenemos un servicio muy bueno que tiene más de 60 años ahí en el Hospital Goyeneche. Tenemos todas las 3 especialidades. Como digo, somos bastantes especialistas y actualmente tenemos como 16 residentes de las 3 especialidades: cirugía oncológica, medicina oncológica y radiooncología. Son 4 años de la residencia que se están haciendo. Al margen de esto, yo estoy ahí y yo estoy director del Registro de Cáncer Poblacional de Arequipa, donde tenemos los datos de cáncer de incidencia y mortalidad desde el año 2000, si quieren hacer trabajos. Ahí tenemos las publicaciones, ya tenemos 4, una de ellas ha ganado Premio Nacional a la Investigación en Cáncer también está a disposición de ustedes. Y en todo caso, si necesitan algo, ya me tienen ahí, en el Hospital Goyeneche, en el servicio de cirugía oncológica. Y de igual forma, ahí está funcionando el registro de cáncer de base poblacional, donde tenemos los datos de incidencia y mortalidad de toda Arequipa, de todas las instituciones, del MINSA, de salud, fuerzas armadas y policiales, clínicas y laboratorios particulares de patología. Entonces, bueno, espero que con eso se aclaren dudas y cualquier otra duda me comunican nomás y ya les estaré respondiendo, ¿no? Que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Okay. Buenas tardes.